Vamos, chavales. Preparados para la aventura y como podéis ver, aquí lleno de valientes, no se echa atrás ni Dios. Pa'lante, llueva, nieve, granice o lo que se nos eche encima. Unos fenómenos. Empezamos subiendo el alto de la campa, después transitamos por la encrucijada, lloviendo a chuzos con botas de 1 litro, y después cogemos la Nacional 634, nos dirigimos a Riondas, Mestas de Con, cogemos la carretera de Arenas de Cabrales y seguimos sin echarnos atrás y sin parar hacia Potes, sin parar de llover ni un minuto. Como os dije anteriormente, vamos en dirección a Potes por el desfiladero de la Ermida. Después de una buena mojadura, joder, macho. Hostia, tío, llovió de cojones, ¿eh? No llovía nada, tío. Yo estaba así. Veo, queda, vais a ser vosotros, ¿eh? Y después de la parada en Potes, en el Hotel Infantado, y tomar un cafetín calentín, paró de llover y empieza lo bueno. Subiendo San Glorio, la carretera ya seca, y como podéis ver a continuación nos encontramos un poquitín de niebla al final, pero bueno, después de la mojadura que hubiéramos pillado, todo fantástico. Y ahora por la Nacional 621 en dirección a Riaño. Disfrutando por la impresionante carretera que bordea el embalse de Riaño, a un buen ritmo. Ingleses en moto, los que queráis, ¿eh?
Tiramos por la CL 626 en dirección a Boñar. De Boñar continuamos hacia La Robla. Y en La Robla cogemos la Nacional 630 en dirección a Pola de Gordón, donde vamos a parar en la gasolinera a repostar. Aprovechamos para tomar algo, el que tenga que echar un pitín que lo eche, y quitamos el traje de agua, vamos un poquitín más ligerinos ya. Ahí mismo en la gasolinera de Pola de Gordón cogemos la L473 y transitamos por ella hasta el embalse de Barrios de Luna, donde cogemos la CL 626 en dirección a Villablino. Aquí vamos por el puerto de Araya, disfrutando de una carretera impresionante. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Bajamos Araya disfrutando y nos dirigimos al embalse de Barrios de Luna, que no se puede apreciar muy bien en el vídeo, pero está seco. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Seguimos camino de Villablino y como veis el día nos está acompañando, aunque bueno, la temperatura no era muy alta, era de 11 grados, 12 más o menos, hacía fresquín, pero bueno, la lluvia hubiera parado, hacía un sol radiante y el disfrute era total. Al final paramos a comer en Caballos de Abajo y como podéis ver a continuación disfrutamos de una buena comida, nos pusimos morados, nos pasamos unas risas, descansamos, repusimos fuerzas y después otra vez al lío. Por cierto, otros mejillones picaben de cojones, Salimos de Cabo Ayes, nos dirigimos en dirección a Cerredo, al pueblo de Cerredo,
Ahí es la carretera AS15 que nos lleva hasta Begaña, o pasamos por Begaña, mejor dicho. Después de pasar Begaña, nos desviamos a la izquierda hacia el Tormaleo y cogemos la carretera AS212. Pedazo de carreterón la AS212 hasta Ibias, con un marco incomparable, con un paisaje increíble, para disfrutarlo cada kilómetro. Impresionante. Continuamos por la AS212 disfrutando de ella, y en Cecos cogemos la AS210 que nos va a llevar a San Antolín de Ibias. Estamos pasando por San Antolín de Ibias. Y después de pasar San Antolín de Ibias, nos dirigimos hacia Fonsagrada, hasta cruzarnos con la carretera que viene de Fonsagrada, que es la LU 701. Y una vez estando en la LU 701, dirección Fonsagrada, cogemos el desvío para Santa Eulalia de Oscos. Una vez pasado Santa Eulalia de Oscos, nos dirigimos hacia Agarganta, que es esto que estáis viendo a continuación, el puerto de Agarganta, que siempre hay niebla, como podéis ver. Y de Agarganta nos dirigimos hacia Vegadeo. Aquí podéis ver cómo estamos entrando ya en el pueblo de Vegadeo, sobre las 7 de la tarde, con una temperatura que subió a 18 grados. Y después de pasar por Vegadeo, nos dirigimos hacia Castropol. Y un poco más allá de Castropol cogemos la autopista en dirección a Luarca. Por aquí ahora estamos pasando a la altura de Navia por la autopista. Y aquí ya estamos entrando en Luarca, disfrutar del paisaje. La villa de Luarca, el mejor sitio para finalizar la ruta, con un paisaje espectacular. Y hasta aquí la primera edición de la Rutona. 588 kilómetros que con nuestro recorrido dibujamos el perímetro de nuestra provincia, Asturias.